entonces con el práctico 15. Bien. Ya hemos visto el caso 4. Vamos con el 5 entonces. Nos dice que la empresa FIN S.A. realiza las siguientes operaciones. El 1 de enero se adquieren 1000 acciones de Principio S.A. por 18.000 pesos. Gastos de compra del agente de bolsa, 1%. Bien, entonces. No, leí otra cosa. Leí el 4. 5. Valorar las inversiones temporarias de la empresa Sonrisa S.A. al 31/12 del 19, fecha de cierre del ejercicio, considerando el modelo de capital a mantener financiero, unidad de medida homogénea y evaluación a valores corrientes. El 15 de agosto la empresa Sonrisa S.A. adquiere en efectivo 100 obligaciones negociables, cuya cotización al momento de la compra era de 49 pesos cada una, abonándose además una comisión de 1 peso por obligación. Bueno, entonces, vamos a ir desglosando todo lo que leímos. Tenemos que adquirimos 100 obligaciones a un valor de cotización de 49 pesos. ¿Sí? Entonces, las obligaciones negociables van a aumentar por 4.900 pesos. Bien. Obligaciones negociables, 4.900 pesos. Como es activo, aumenta por el debe. Nos dice que se abona una comisión de 1 peso. Cuya era 49. Bueno, la comisión ya está incluida en los 4.900 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa con estos intereses a cobrar? ¿De dónde surgen? Surgen de estas obligaciones. A ver, fíjense que abajo nos dice que el valor nominal de las obligaciones negociables es de 40 pesos cada una, que fueron emitidas el 1 de junio del 2019 y que pagan un interés anual del 12% pagadero por año vencido. O sea, que estas obligaciones ya vienen con un interés que se ha ido devengando durante los meses anteriores a los que yo las compré. Bien, el valor nominal de cada obligación es de 40 pesos. Valor nominal, 40 pesos. Como yo estoy comprando 100 obligaciones, estoy comprando por 4.000 pesos. Por 100 es igual a 4.000. Me dice que estas obligaciones pagan un interés mensual del 12%. ¿Sí? Este 12% se equivale a 480 pesos por año. Los 480 pesos por año, si los proporcionamos a meses, me da 40 pesos por mes, que se van devengando de intereses
El primer asiento es el de la compra, ¿sí? No hay problema. El primer asiento es de la compra, ¿sí? Nosotros acá estamos en la compra. Estamos adquiriendo obligaciones por un valor de 49 pesos. 100 obligaciones por un valor de 49. Estamos acá. Pero estas obligaciones vienen con un interés que ya fue devengado. ¿Se acuerdan? A ver. Acá cuando adquirimos las acciones de otra sociedad que ya se habían devengado dividendos, acá pasa lo mismo. Ya hay intereses que se fueron devengando y que es como que yo compro estas obligaciones con esos intereses a pagar, que a mí me los van a pagar. Como que los pago, pero me los devuelven. Una cosa así. Yo tengo que saber cuánto interés contienen esas obligaciones o con cuánto interés vienen esas obligaciones. Para saber eso, sé que estoy comprando un total de 4.000 pesos en obligaciones y que devengan un interés mensual del 12%. Es decir, que esos 4.000 pesos en obligaciones me van a generar 480 pesos de intereses en un año. Si lo proporciono a meses, me va a generar 40 pesos. Perdón. Me dio como para estornudar. Si lo proporciono a meses, me va a dar que se van a devengar 40 pesos de interés por mes. Estas obligaciones negociables fueron emitidas el 1 de junio del 2019. Yo estoy al 31 del 12 del 2019. Perdón. Se emitieron el 1 de junio. Y yo acá estoy comprando en agosto. Entonces estos intereses se generaron por junio completo, julio completo y la mitad de agosto. ¿Sí? Tenemos junio más julio más medio agosto, porque las estoy comprando el 15. ¿Sí? Entonces, serían 40 pesos por mes, 40 pesos por mes por 2,5 meses, me darían 100 pesos de intereses a cobrar. Es decir, yo estoy pagando 49 y además estoy pagando el interés que después voy a cobrar. ¿Sí? ¿Cuánto es ese interés que yo después voy a cobrar? Es de 100 pesos. Es decir, en total estoy pagando por estas acciones un valor de 5.000 pesos. ¿Sí? Caja disminuye por 5.000. Intereses a cobrar voy a tener los 100 que calculamos acá abajo. Y obligaciones negociables van a ser las 100 obligaciones por los 4.900. ¿Se entendió cómo llegamos a los 100 pesos de intereses? ¿Quieren que repitamos algún pasito, alguna parte? Sí. Bien. Bueno, eso pasó el 15 de agosto. No tenemos más operaciones y lo que tenemos ya es el cierre del ejercicio que va a ser el 31/12. Bien, pero antes de eso tenemos fin de mes, o sea, 31 de agosto, donde vamos a devengar los intereses que se generaron entre el 15, que yo estoy comprando, y entre el 31, que bueno, que está haciendo fin de mes. Se devengaron 20 pesos de intereses. ¿Se acuerdan que por mes se devengaban 40 pesos? Como son solo 15 días, son 20. ¿Sí? Entonces, intereses a cobrar 20 contra intereses ganados 20. Por agosto. Por septiembre se van a devengar la totalidad de los intereses, es decir, 40 pesos. Lo mismo va a pasar en octubre y lo mismo va a pasar en
noviembre y en diciembre, ¿sí? Vamos a seguir devengando intereses, como es por mes completo, devengamos los 40 pesos. Bien, y entonces llega el cierre del ejercicio. ¿Cuál es mi valor de contado de las obligaciones negociables? 4.900 pesos. Yo estas obligaciones las compré en agosto, entonces voy a aplicar el coeficiente corrector de 1,07. 4.900 por 1,07 me da 4.983,30. ¿Sí? Estoy teniendo 83,30 de RAE. ¿Cuál es el valor corriente de estas obligaciones negociables? Me dice que al cierre del ejercicio las obligaciones tenían una cotización de 12 pesos cada una. Bien. Dije 12, 52 pesos cada una. Pero ¿qué pasa? A eso nosotros le tenemos que restar los intereses, ¿sí? No, tampoco, ¿por qué 51? La comisión de 1 peso. Ah, perdón. No, vuelvo. Nos dice que el valor de cotización al cierre es de 52 pesos cada una. Pero si ustedes se acuerdan, nos cobraban una comisión por comprar o vender esas acciones de 1 peso. Entonces, el BNR no va a ser de 52, va a ser de 51. 1 peso menos por lo que nos cobra el agente. Entonces vamos a tener 100 obligaciones por 51 nos da 5.100. 5.100 valor corriente menos el valor expresado, estoy teniendo 116,70 de resultado por tenencia. Obligaciones negociables entonces va a pasar de 4.900 a 5.100, es decir, va a aumentar en 200 pesos. Y se va a dar por 83,30 de la cuenta REI y 116,70 que va a ser resultado por tenencia. ¿Sí? Obligaciones negociables 200 contra REI 83,30, resultado por tenencia 116,70. Bueno, ¿cómo me va a quedar evaluado el rubro inversiones temporarias? Las obligaciones negociables van a quedar al valor corriente de 5.100. Y vamos a tener también los intereses a cobrar. ¿Cuánto voy a tener de intereses a cobrar? Voy a tener los 100 del inicio, ¿sí? Cuando yo las adquirí, los 20 y los 40 que se han ido devengando, ¿sí? Es decir, voy a tener 280 pesos de intereses a cobrar. Por ende, el total del rubro me va a quedar valuado en 5.380 pesos. Eso sería todo el caso 5. ¿Alguna duda hasta acá? No, no le vamos a restar los intereses porque los intereses están aparte. ¿Sí? Fíjate que el título tenía un valor de 52, lo que le restamos es la comisión del agente y los intereses fueron aparte. Lo mismo pasó cuando nosotros compramos, lo compramos a 49 y agregamos los intereses. Nosotros pagamos esos intereses que ya se habían devengado y todavía no nos han pagado dentro de lo que es la obligación negociable los intereses. ¿Algo más que haya quedado por ahí dando vueltas?
Bueno, vamos a seguir entonces con el 10, dijimos. Acá. Bien, el caso 10 es de participaciones permanentes. Bien, en este caso la inversión ya no es más temporaria como todas las que vimos anteriormente, sino que ya lo tenemos con idea de tenerla por un tiempo prolongado, cosa de ejercer control, control conjunto o influencia significativa, que seguramente ya vieron con Norma qué significaba cada uno de estos conceptos. Vamos a leer toda la información que nos da el enunciado. Nos pide que registremos las operaciones del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2019 y que realicemos los ajustes necesarios para evaluar las inversiones permanentes a esa fecha, y los resultados correspondientes a la empresa Pimientos S.A. utilizando el método BPP y considerando que el mayor valor abonado por la inversión se debe a la existencia de un valor llave. Nos dice que la sociedad Pimiento S.A. se dedica a la comercialización de conservas y que durante el ejercicio 2019 tuvo posibilidades que sus productos ingresen a nuevos mercados. Adquirió la empresa Dietética S.A., que ya estaba funcionando en la región, y el 30 de 9 del 2019 adquirió 1.500 acciones ordinarias en 250.000 pesos en efectivo. Nos da una situación patrimonial muy chiquita de la empresa Dietética S.A. al 30 del 9, nos dice cuánto es el activo y nos dice cómo está compuesto el patrimonio neto. Tiene acciones en circulación, ajuste al capital, reservas, resultados acumulados. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que calcular el valor patrimonial proporcional sin tener en cuenta las acciones preferidas, ¿sí? Entonces, al total del patrimonio neto, que es 339.000 pesos, le vamos a... seguimos leyendo. Nos dice que al analizar el patrimonio de Dietética S.A. y realizar una evaluación de la inversión al momento de la compra, se detecta lo siguiente. Nos dice que Dietética S.A. evalúa las existencias finales de bienes de cambio a costo reexpresado, mientras Pimiento lo hace a costo de reposición. Esto ocasionó una modificación de los valores de la existencia de bienes de cambio de Dietética en 8.000 pesos. ¿Sí? Entonces, al patrimonio de 399.000 de Dietética, le tenemos que agregar los 8.000 pesos que se generan por esta diferencia de evaluación. ¿Sí? Esto es para obtener el BPP. Entonces, le sumamos el ajuste por bienes de cambio de 8.000 pesos. Seguimos leyendo. Nos dice que Pimiento aplica criterio de evaluación valores corrientes para los bienes de uso, utilizando informes técnicos de profesionales, mientras que Dietética evalúa sus activos fijos a sus valores residuales históricos. Luego de hacer el revalúo de los bienes de Dietética, estos deben incrementarse en 12.000 pesos. Entonces, así como ajustamos los bienes de cambio, vamos a ajustar los bienes de uso en 12.000 pesos. El punto C nos dice que la composición del capital de Dietética S.A. al 30 del 9 era el siguiente. Acciones en circulación estaban formadas por 2.500 acciones de 100 pesos cada una, de las cuales 2.400 acciones eran ordinarias de un voto y 100 eran acciones preferidas. Yo lo que tengo que hacer es eliminar todo aquello que tenga que ver con las acciones preferidas, ¿sí? Entonces, voy a hacer otro ajuste que se va a referir a las acciones preferidas.
yo sé que la empresa dietética tiene 2.500 acciones, 2.400 son acciones ordinarias, que van a ser las que yo voy a considerar, y 100 van a ser preferidas. Si esas 100 de acciones preferidas tienen un valor de 100 pesos, es decir, están valuadas el total de acciones en 10.000. Entonces le voy a restar esos 10.000 de acciones preferidas. Luego nos dice que el ajuste de capital correspondiente a las acciones preferidas es de 13.500 pesos y que las mismas tienen una retribución fija de 3.000 pesos por año. Entonces voy a restar el ajuste de capital de las acciones preferidas de 13.500 y las retribuciones a esas acciones preferidas de 3.000. Entonces, luego de todos estos ajustes, llegamos a que el total del patrimonio de dietética va a ser de 332.500, ¿sí? Es decir, este numerito que está acá. 332.500 pesos. Bueno, ¿hasta ahí se entendió todos los ajustes que fuimos haciendo? Bien. Nosotros estamos comprando 1.500 acciones, ¿sí? Acciones ordinarias. Y la empresa, o sea, este valor del patrimonio se corresponde con las 2.400 acciones ordinarias que tenemos. El patrimonio era 339, hicimos algunos ajustes y eliminamos todo lo referido a las acciones preferidas. Entonces, 1.500 acciones, que son las que yo estoy comprando, voy a sacar la proporción, ¿sí? Estos 332 se corresponden a las 2.400 acciones. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber del total de acciones cuántos son los que yo estoy comprando. Entonces hago 1.500 acciones, que son las que yo compro, dividido las 2.400, que es el total de acciones ordinarias. Eso me da 0,625, que multiplicado por 100 significa que yo estoy adquiriendo el 62,5% de las acciones ordinarias. ¿Sí? Ese 62,5% de las acciones ordinarias, es decir, de los 332.500, se corresponden con 207.812,50. Es decir, yo estoy comprando como acciones de otras sociedades o de sociedades controladas 207.812, ¿sí? Fíjense, acciones controladas 207.812, que va a venir de acá. ¿Sí? Es el 62,5% de los 332.500. Acá ustedes podrían haber dividido los 332.500 dividido las 2.400 acciones por las 1.500 que están adquiriendo y hubieran llegado al mismo valor. Bien, yo sé que por estas 1.500 acciones estoy pagando 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, caja, 250.000 pesos. Y el enunciado me dice que la diferencia se corresponde al valor llave, ¿sí? Entonces, la diferencia para que el debe de igual al haber es de 42.187,50. Se me forma el puntito. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Acá está la cuentita, yo pagué 250.000 pesos, 207 era el valor, el BPP, el valor patrimonial proporcional, la diferencia es el valor llave. Bien. Luego nos dice que el 30 de octubre, la Asamblea de Dietética S.A. resuelve la siguiente distribución de utilidades. Resuelve distribuir en reserva facultativa 2.000 pesos, dividendo en efectivo a acciones ordinarias 5.000, dividendos en acciones preferidas 3.000, honorarios a directores y síndicos 5.000.
Bien. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos que de esos dividendos en efectivo que se están repartiendo a las acciones ordinarias, nosotros vamos a cobrar el 62,5%, ¿sí? Nuestro BPP. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo de esos dividendos de 5.000 pesos voy a cobrar el 62,5. Entonces voy a hacer 5.000 por el 62,5% y me va a dar 5%, me va a dar 3.125 que van a ser los dividendos que voy a cobrar. Lo mismo, bueno, no, lo mismo no. Luego voy a tener, con respecto a la reserva facultativa, no hacíamos nada porque quedaba dentro de nuestro patrimonio. Los dividendos a acciones preferidas no los vamos a tener en cuenta porque nosotros no tenemos en cuenta las acciones preferidas, ¿sí? Ya habíamos hecho todos los ajustes que correspondían con eso. Y por último tengo los honorarios a directores y síndicos que me van a generar a mí un pasivo, ¿sí? A mí no, a la empresa que yo estoy controlando se le genera un pasivo. Entonces, eso va a hacer que mi resultado por valor del BPP se modifique, ¿sí? Porque el valor del patrimonio va a disminuir por estos honorarios que yo estoy abonando. Gabriel, te respondo en un ratito, así terminamos como esto y no nos perdemos y después ya volvemos a esta pregunta. Bueno, estábamos con los honorarios. Cuando nosotros pagamos honorarios, ¿qué registramos? Una disminución del patrimonio neto de resultados no asignados contra una cuenta de pasivo. Entonces, como disminuye mi patrimonio neto, yo ahí estoy teniendo un resultado por valor al BPP, que en este caso va a ser negativo, ¿sí? ¿Cuánto está disminuyendo el patrimonio de las acciones ordinarias de esta empresa? Está disminuyendo en 5.000 pesos, pero yo de esas acciones ordinarias tengo el 62,5%. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a hacer los 5.000 por los 62,5 y voy a tener el resultado por valor al BPP, que en este caso va a ser negativo, ¿sí? La contrapartida de esto van a ser acciones de sociedades controladas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Razonemos esto. Como yo estoy pagando dividendos honorarios, disminuye mi participación en la empresa, ¿sí? O el valor que yo tengo de esa empresa. Fíjense que acciones de otras sociedades, de sociedades controladas, va a disminuir. ¿Qué pasa en el caso de los dividendos a cobrar? Yo estoy cambiando un activo por otro activo, ¿sí? Entonces, si bien la participación en las acciones de sociedades controladas disminuye su valor, se podría decir que no estoy perdiendo porque me están pagando esos dividendos. ¿Sí? Cambio un activo por otro activo. Bien. Bueno. Por último, tenemos en el enunciado que el 31 de diciembre se determina el resultado de dietética de los últimos 3 meses del año, que fue una ganancia de 28.000 pesos. Bien, entonces, esos 28.000 pesos que está obteniendo la empresa, yo como ya dijimos, tengo el 62,5. Entonces voy a hacer 28.000 por los 62,5 y me van a dar los 17.500. En este caso va a aumentar el resultado por valor al BPP y va a aumentar la cuenta de acciones de sociedades controladas.
¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos a reexpresar todos los valores que estuvimos manejando dentro de acciones de sociedades controladas para ver cuál fue el impacto inflacionario que tuvimos. ¿Sí? Primero, acciones de sociedades controladas, el primer movimiento que tiene se corresponde con la incorporación. Esa incorporación había sido en septiembre, entonces voy a aplicar el coeficiente de septiembre, ¿sí? 1,02. Luego tenemos, lo vamos a pintar así. Luego tenemos otro movimiento en el mes de octubre, que tuvo que ver con toda la distribución de utilidades, y que fíjense que fue negativa. Acá tenemos menos 6.250. Y el último movimiento fue por el resultado del ejercicio de 17.500, que en este caso fue positivo, o aumentó mi participación en la sociedad. En el mayor de acciones de sociedades controladas vamos a tener 219.062,50. Lo vamos a reexpresar entonces desde septiembre, desde octubre y desde diciembre, que en este caso el coeficiente va a ser 1. Una vez que reexpresamos todo, lo sumamos y nos da 223.125. Entre ese valor y el valor de costo estamos teniendo 4.062,50 de REI. Como vemos, acciones de sociedades controladas aumenta, ¿sí? Entonces, lo vamos a registrar en el debe contra la cuenta REI, 4.062,50. Otro de los movimientos que habíamos tenido había sido el valor llave, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el valor llave. Por un lado tenemos el valor propiamente dicho, que lo vamos a ajustar por inflación, y vamos a llegar a que va a quedar valuado en 43.031,25. Entre 43.031,35 y 42.188 estoy teniendo 843,75 de REI. Registramos entonces valor llave, 483,75, perdón, 843,75 contra la cuenta REI. Y por otro lado, lo que vamos a registrar va a ser la depreciación de este valor llave. ¿Cómo la voy a calcular? Al valor expresado la voy a dividir por 5, ¿sí? Es decir, en 5 años, y me da que la amortización anual debería ser de 8.606,25. ¿Qué pasa? Yo la compré en septiembre, entonces voy a amortizar septiembre, la compré en septiembre. Entonces tengo que amortizar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A ver. Me da 2 meses. El 30 del 9. Como la adquirí el 30 del 9, septiembre no lo amortizo, ¿sí? Porque es un día. Entonces amortizo octubre, noviembre y diciembre. Es decir, 3 meses. 8.606,25 dividido 12 por 3 me da 2.151,56. ¿Sí? Que esa va a ser la depreciación de la llave contra depreciación acumulada del valor llave. ¿Sí? O sea, registro toda la depreciación. ¿Cómo me va a quedar evaluada la participación permanente entonces? Primero voy a tener los 223.125 de las acciones controladas, ¿sí? Que estaban por acá, que era el valor una vez reexpresado todos los componentes. Luego voy a tener el valor llave que estoy determinando reexpresado, ¿sí? O sea, este que está acá. Y por último le voy a restar la depreciación. Entonces,
la participación permanente me va a quedar valuada en 264.004,49. ¿Sí? Es decir, por ese importe. ¿Se entendió hasta acá? Ahí terminaría el caso, ¿sí? Voy a copiar acá la pregunta. Bueno. Estefanía, ¿querés que repasemos algo? Lo repasamos, no hay problema. A ver. A ver, Gabriel, sí, todavía está. Sí. Dice, cuando tengo que reexpresar el precio de la mercadería en un práctico de bien de cambio, ¿tengo que usar el primer coeficiente corrector? A ver, si las mercaderías que vos estás reexpresando, vos dentro del mayor de mercadería puedes tener varios movimientos, ¿sí? Si el primer movimiento se corresponde a las mercaderías que vos tenías en existencia, vas a utilizar el coeficiente corrector completo me sale, desde el cierre anterior, ¿sí? No sé bien a qué te referís con coeficiente corrector, si lo tenés más identificado, lo buscamos el práctico y lo miramos. Buenísimo, profe, sí, respondiste mi pregunta. Bárbaro, Ya, me sacaste la duda. Muchas gracias. de nada. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el rubro deudas, Mm. todavía no me quedan claras las diferencias permanentes y las transitorias. No me doy cuenta Deudas. en lo que es el impuesto. ¿El impuesto? A ver, para. Cuando estabas hablando de, sí, que estás haciendo impuesto diferido. Sí. Bueno, mira, nos queda menos de un minuto, así que lo cortaría y lo volvería a arrancar yo. ¿Les parece? Bueno, sí, sí. Sí, sí.